Good morning, Cornerstone. Buenos días, We're Cornerstone. glad that you're joining us today. Nos alegra que nos están acompañando en el día de hoy. We believe God has a word for your life this morning. Pensamos que hoy que tenemos una palabra que Dios tiene para tu vida en el día de hoy. If you're watching us from your home online, please let us know. Si nos estás viendo desde tu casa, por favor, déjanos saber. Write a comment below Escribe un comentario en la parte inferior and let us know where you're at and that you're watching. y déjanos saber dónde estás y de dónde ves. The anointing of God can go through the internet. La unción de Dios puede ir a través del internet. I remember one time years ago, my wife was watching television Recuerdo hace muchos años una vez que mi esposa estaba viendo televisión and she was praying about something very specific. y ella estaba orando acerca de algo bien específico And I believe it was on the 700 Club. y creo que era en el 700 Club. En el Club Programa. 700. Club 700, ajá. And I think it was Pat Robertson, if I'm not mistaken. Y creo que era Pat Robertson, si no estoy equivocado, And he said, there's a woman watching. y dijo, hay una mujer que está And observando she's praying about this, this, and this. y está orando respecto de esto, esto y esto. And it was exactly what my wife was praying about. Y era exactamente lo que estaba orando mi esposa. And she just received that word with that anointing, Y ella recibió esa palabra con esa unción and God did the miracle. y Dios hizo el milagro. So I've never questioned that God can heal through the television Así que nunca he cuestionado que Dios puede sanar a través de la televisión or through the internet. o a través del internet. When the power of God moves Cuando el poder de Dios se mueve and you receive it by faith, y lo recibes por fe, powerful things can happen. cosas poderosas pueden ocurrir. And so we have faith that even those who are not here in the sanctuary Así que tenemos fe que aún los que no están aquí en el santuario can receive a word from the Lord this morning. pueden recibir una palabra del Señor esta mañana. Let's read this verse in John 16:33. Leamos en Juan 16, versículo 33. 33. And if your Bible has the words of Jesus in red, Sí, ¿qué? if your Bible has the Sí. words of Jesus in red, Si tu Biblia tiene las palabras de Jesús en rojo, you will see that Jesus is the one speaking these words. verás que Jesús es el que habla estas palabras. And he says, "These things I have spoken to you so that in me you may have peace. Estas cosas he hoy hablado para que en mí tengáis paz. In the world you have tribulation, but take courage, I have overcome the world." En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Let's say a word of prayer. Hagamos una oración. Heavenly Father, today we thank you. Padre Celestial, hoy te damos gracias. We're here with open hearts Estamos aquí con corazones to abiertos receive everything that you have for us. para recibir todo aquello que tienes para nosotros. We need your peace. Necesitamos tu paz. We are in tribulation. Estamos en Help tribulación. us to take courage, Ayúdanos a tomar de bueno, because if we are in you, porque si estamos en ti, we can overcome. podemos vencer. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén, amén. Today's title is Faith in the Midst of Suffering. O el título de hoy es Fe en medio del sufrimiento. Many of you who have been part of Cornerstone for many, many years Muchos de ustedes que han sido parte de Cornerstone por muchísimos años have seen the beauty of being part of the family of God. han visto la belleza de ser parte de la familia de Dios. And this church has a long history. Y esta iglesia tiene una larga And historia we've gone through some trials and some victories. y hemos atravesado por algunas tribulaciones y victorias, But perhaps the most difficult trial that we've ever been through pero quizás la mayor prueba por la cual hemos atravesado is a trial that we've been going through this week. es por la prueba que hemos estado atravesando esta semana. Many of you already know about the passing of Jorgito Esteban Rodríguez. Muchos de ustedes saben el pasar de Jorgito Esteban Rodríguez. There was an accident on Monday, Hubo un accidente el lunes and he is with the Lord now. y ya se encuentra con el Señor. There are many details to the story, Hay muchos detalles a la historia and it has impacted different people for different reasons. y ha impactado a varias personas por diferentes But razones, I can say it has impacted the whole church. pero podría decir que ha impactado a toda la iglesia. We are all going through this tribulation and this suffering. Todos estamos atravesando por esta tribulación y este sufrimiento. If you have ever gone through great suffering, Si has atravesado por gran sufrimiento, you know that there's a battle inside the heart. sabes que hay una batalla dentro del corazón. And generally, there's a question that everybody asks. Y generalmente hay una pregunta que todo el mundo se Why hace. would the God who created us ¿Por qué el Dios que nos creó a nosotros allow so much suffering? permite tanto sufrimiento? But thankfully, we have the Word of God. Pero gracias a Dios tenemos la palabra de Dios. The Word of God is not afraid about
tough questions. La palabra de Dios no teme a las preguntas difíciles. Many times we have difficult questions that we are afraid to express to somebody. Muchas veces tenemos preguntas difíciles que no queremos enfrentar a algunas personas. We don't want people to think that we're not spiritual. No queremos que algunos piensen que no somos espirituales. We don't want to act as like an unbeliever. No queremos actuar como los no creyentes. Yet the questions are there. Pero aún así las preguntas But I están ahí. praise God that whenever we open the Word of God, Pero doy gracias a Dios que cuando abrimos la palabra de Dios we can find answers. podemos encontrar respuestas. We can have more understanding Podemos tener mayor entendimiento about the whys and the questions that we have. de los porqués y las preguntas que tenemos. One of the oldest stories in Bible history, Una de las historias más antiguas de la historia de la as a matter Biblia, of fact, is the oldest book in the Bible. es más, es uno de los libros más antiguos de la Biblia. The Bible's not organized in a chronological fashion, La Biblia no está organizada de una manera cronológica, but one of the oldest stories in the Bible is a story of a man pero una de las historias más antiguas de la Biblia trata de un hombre who suffered a great storm in the town that they lived, que sufrió una de las grandes tormentas en el pueblo donde vivían, and in one day y un día he lost 7 sons and 3 daughters. él perdió 7 hijos y 3 hijas. Perhaps because of the magnitude of his loss Tal vez por la magnitud de su pérdida, is why his story is so read and so famous. puede ser por lo que es una historia la más leída y tan famosa, Because very rarely do we ever experience the depth of suffering that this man suffered. porque rara vez experimentamos el sufrimiento de la muerte como este hombre la sufrió. I've never met anybody whose mother named him Job Yo nunca he conocido a ninguna madre que haya nombrado a su hijo Job, because it's so connected to suffering. porque está tan conectado al sufrimiento. But we don't forget the story of Job. Pero no olvidamos la historia de Job. The way that he dealt with suffering La manera como él lidió con el sufrimiento is a source of strength to God's people. es una fuente de fortaleza para el pueblo de Dios. It's a source of strength when we begin to read it and understand it. Es una fuente de fortaleza cuando la empezamos a leer y a entender. The Bible says that Job responded to suffering with great faith. La Biblia dice que Job respondió al sufrimiento con gran fe. And when we read his story, Y cuando leemos su historia, it leaves us with a very important question. nos conlleva a una pregunta muy importante. How will I respond? ¿Cómo responderé yo? How will you respond when your world falls apart? ¿Cómo responderás tú cuando tu mundo se caiga? Will you choose faith like he did? ¿Escogerás la fe como lo hizo él? If you make the choice of faith, Si tomas la decisión de la fe, then the battle from suffering is far from over. entonces la batalla del sufrimiento está más que terminada. Está lejos de ser Está terminado. lejos de ser terminada. Lo opuesto. So we want to look at 3 things this morning, Así que queremos ver 3 cosas esta mañana, using the story of Job as the context. usando la historia de Job como contexto. 3 things that choosing faith 3 cosas que escogiendo la fe will not do for the person who suffers. no hará por la persona que está sufriendo. And then we're going to talk about 3 things faith will do for those who are suffering. Y luego hablaremos de las 3 cosas que hará la fe por aquellos que están sufriendo. The first thing I want to tell you Lo primero que te quiero contar is that when you choose faith in the middle of your suffering, es que cuando escoges la fe en medio de tu sufrimiento, it will not eliminate the pain. no va a eliminar el dolor. Job was nearly crushed by the pain of his suffering. Job estaba casi que estrujado por el sufrimiento de su dolor. The Bible tells us in chapter 1 of Job that he tore his robe, En Job capítulo 1 dice que él se arrancó las vestimentas, he shaved his head, se rapó la cabeza and he fell to the ground y cayó al suelo when he heard that his children had died. cuando escuchó que sus hijos habían fallecido. Later, when his body was sick and he was suffering in his body, Luego cuando estaba enfermo en su cuerpo y estaba sufriendo, it says that he broke pottery, él dice que rompió vasijas. vasijas. We don't know if it was a sign of Jewish suffering or because he was going to do some surgery on himself. No sabemos si era señal de algún ritual judío o era porque se iba a operar él But mismo. it was a sign of his great physical suffering. Pero era una señal de su gran sufrimiento físico.
And yet in the midst of all of this pain and all of this suffering, Y aún en medio de todo este dolor y este sufrimiento, he issued some of the greatest statements of faith we have ever heard. él es uno de los más grandes Frases. frases de fe que hemos escuchado. In Job chapter 1 and verse 21, En Job, capítulo 1, versículo 21, he said, "Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord taketh. May the name of the Lord be praised." Job 1:21. I don't know what I did here. Desnudo vine del vientre de mi madre, desnudo saldré. El Señor dio y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. That is a powerful statement. Eso es una Frase frase bien Poderosa. poderosa In the middle of suffering. en medio del sufrimiento. In Job chapter 2 and verse 10, En Job, capítulo 2, versículo 10, he said, "Shall we accept good from God and not trouble?" dice, en capítulo 2, versículo 10, dice, y le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera? No, sorry. ¿Aceptaremos lo bueno de Dios solamente y no lo malo? Amén. This is a powerful statement, Esta es una frase poderosa which shows us that he chose to go through his suffering with faith. que dice que él decidió pasar por su sufrimiento con fe. And in all of these things, Job did not sin in what he said. Y entonces estas cosas, Job no pecó en lo que dijo. He was very careful in his suffering Él fue muy cuidadoso en su sufrimiento to not sin with his words. de no pecar con sus I'm palabras. sure he was tempted. Yo estoy seguro que fue tentado. I'm sure he wanted to curse somebody. Estoy seguro que quería de pronto maldecir a alguien I'm sure he wanted to speak against the purposes of God. y quería hablar de pronto contra los propósitos de Dios. But as a man of faith, Pero como un hombre de fe, he understood that his words would have influence. él entendía que sus palabras tendrían influencia. Even though he had lost all his children, Aunque él había perdido todos sus hijos, he still had a wife. aún tenía una esposa, He had family, tenía familia, cousins, primos, nieces and nephews. We don't know. sobrinos, sobrinas, no sabemos. But he was seen as a spiritual father. Pero él era visto como un padre espiritual. So he had to be careful about choosing his words in the midst of the suffering that he was going through. Así que él tenía que ser cuidadoso de las palabras que escogía en medio del sufrimiento. And when he lost his children, then he lost all his material wealth. Y después de perder todos sus hijos, perdió todos sus bienes materiales. And he continued to say, Y continuó "The diciendo, Lord giveth. el Señor da, Everything I have came from the Lord. todo lo que tengo viene del Señor. Nothing that I had was mine. Nada de lo que yo tengo es mío. My money was not mine. Mi dinero no era mío. My cows were not mine. Mis vacas no eran My mías. sheep were not mine. Mis ovejas no eran My mías. servants were not Mis mine. sirvientes no eran míos. My family was not mine. Mi familia no era mía. They were given to me from God. Fueron dados a mí por Dios. But how many received the blessings of God Pero ¿cuántos han recibido la bendición de Dios? and yet decide to curse God when he takes them away? Y aún así deciden maldecir a Dios cuando se les quita. Or at least were tempted to curse God. O por lo menos fueron tentados a maldecir a Dios. But he continued to stand in faith. Pero él continuó parado en fe. And I imagine he felt the way all of us would feel. Y me imagino que él se sintió como cualquiera de nosotros nos sentiríamos. Angry, Enojado. maybe at God. Maybe at God. Posiblemente con Dios. Posiblemente con Dios. Angry, Enojado. maybe about decisions that he had made. De pronto acerca de decisiones que había tomado. I'm sure the devil came to tempt him. Yo estoy seguro que el diablo vino a tentarle. Last year, when your wife said she wanted to move to another place, El año pasado cuando vino tu esposa a decirse que te quería irse para otro lugar. you should have moved to the other place. Debiste haberte mudado para otro Then lugar. this would not have happened. Entonces nada de esto hubiese ocurrido. The devil is a genius El diablo es un genio in inventing circumstances and reasons to make you feel even worse in the midst of your suffering. en inventar situación y circunstancias para hacerte sentir peor en medio de tu sufrimiento. But he did not look back. Pero él no miró hacia atrás. He looked up at the Lord, Él miró hacia arriba, hacia el Señor, knowing that he was a man of faith, sabiendo que él era un hombre de and fe he would not respond with his emotions, y no respondería con sus but emociones, he would respond by faith. pero respondería con fe. And several times he said, Y varias veces dijo, "The Lord has given, el Señor ha dado and the Lord takes. y el Señor ha quitado. Blessed
be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. You know, the story of Job is complicated. Sabes, la historia de Job es complicada. I don't think he knew what was happening behind the scenes. Yo no creo que él sabía lo que ocurría detrás de la escena. Many times we don't see what's happening behind the scenes. Muchas veces nosotros no vemos lo que ocurre detrás de del telón. But you know, God was very proud of his servant Job. Pero Dios estaba muy orgulloso de su sirviente Job. And one day he told the devil, "You see my servant Job? Y un día le dijo al diablo, ¿ves a mi sirviente Job? He's a great man." Es un gran hombre. And the devil said, "Well, because you've blessed him so much." Y dijo el diablo, oh, porque tú lo has bendecido bastante. And God says, "No, he loves me." Y Dios dijo, no, él me ama. As a matter of fact, you can go down there and take away some of the blessings, Es más, puedes ir allá y quitarle alguna de las bendiciones. and he will still love me. Y aún así me amará. And the devil said, "No, he won't." Y el diablo dijo, no lo hará. So God gave him permission Así que Dios le otorgó permiso to test Job, para ponerlo a prueba. because God knew that Job would glorify him. Porque Dios sabía que Job Lo iba a glorificar. lo iba a glorificar. Now, this happened in the New Testament with a blind man. Así esto también ocurrió en el Nuevo Testamento con un hombre ciego. Jesus healed the blind man, Jesús sanó al hombre ciego and the Jews had a tendency, y los judíos tenían una tendencia which is very, I think, common even among non-Jews, que creo que es común aún entre los no judíos. when they would see somebody who was suffering Cuando veían a alguien que estaba sufriendo or somebody that was sick, o a alguien que estaba enfermo, they would say there's probably sin in their life, decían, oh, tal vez había pecado en su vida. and this is God punishing them. Y ese es Dios castigándoles. That's a bad perspective. Esa es una perspectiva muy mala. So they came to Jesus Así que venían a Jesús after he healed him, después de que le sanó. and he said, "Master, we see how you healed him with your power, Y le decían, maestro, observamos cómo tú le sanaste con tu but poder. now tell us the rest of the story. Ahora cuéntanos el resto de la historia. Who sinned, this man or his parents, ¿Quién pecó, este hombre o sus padres? that he will be born blind Que él nació ciego and have this suffering in his life?" y ha tenido este sufrimiento en su vida. And Jesus says, Y "No, Je- not his parents and not him. Y Jesús le dijo, no, no sus padres ni él. He was born blind that God may be glorified in his life." Él nació ciego para que Dios fuese glorificado en su vida. Sometimes God allows what we consider bad things A veces Dios permite lo que nosotros consideramos cosas malas or suffering o sufrimiento because he knows that in the end porque sabe que al final it's going to glorify him. va a glorificarle a él. God does not have the same fears that we have. Dios no tiene los mismos temores que tenemos That's nosotros. why he was able to give his only son, Por eso él fue capaz de entregar a su único hijo, the only one he had, el único que tenía, to die on the cross, para morir en la cruz. because God knew that he could resurrect him. Porque Dios sabía que lo podía resucitar. This is the hope of the Christian. Esta es la esperanza del cristiano. We believe in the resurrection of the body. Creemos en la resurrección del cuerpo. That's why we don't suffer like the world. Por eso nosotros no sufrimos como el When a mundo. Christian dies, Cuando un cristiano the muere, Bible says they fell asleep. la Biblia dice que duermen, They're just sleeping. solo duermen. And they will be woken up on the day of the Y resurrection. serán despertados el día de la That resurrección. is the Christian hope. Esa es la esperanza cristiana. And so Jesus came to prove it. Así que Jesús vino a comprobarlo. So in the eyes of God, Así que ante los ojos de Dios, suffering doesn't have the same value that we value it. el sufrimiento no tiene el mismo valor que nosotros le damos. God is not moved by even death Dios no es movido ni siquiera por la muerte, because he is the creator of life. porque Él es el creador de vida. He can resurrect the dead. Él puede resucitar al muerto. But for us, death is a big shock Pero para nosotros la muerte es un gran impacto, because it represents a loss of somebody that we love. porque representa la pérdida de alguien que amamos. So Job was a man of faith. Así que Job era un hombre de fe. He felt what we would feel, Él sintió lo que nosotros sentiríamos, the good emotions and the bad emotions. las buenas y malas emociones, And then he says, shall we accept from God only the good y luego dice, deberíamos de aceptar de Dios solo lo bueno and not the trouble? y no lo malo. But he was careful not to sin
with his words. pero fue cuidadoso en no pecar con sus palabras. So faith is not just something that benefits us. Así que la fe no es algo que solo nos beneficia a nosotros. Faith is something that strengthens everybody around us. La fe es algo que fortalece todos a nuestro alrededor. When we go through great suffering, Cuando atravesamos por gran and sufrimiento everybody knows it, y todos lo and saben everybody is looking at y you, todos te están mirando, your words are so powerful tus palabras son tan that poderosas they can change people's lives. que pueden cambiar la vida de las personas. When I was in junior high school and high school, Cuando yo estaba en la secundaria, I had a best friend. yo tenía un mejor amigo. Many years later, when we ran into each other after college, Muchos años después que nos cruzamos, después de la universidad, his name is Mike. su nombre es Mike, He came here a couple of years ago. vino hace unos años, He visited our church and shared his testimony. visitó nuestra iglesia y compartió su testimonio. Many years later, I ran into him, Muchos años después me crucé con él and I was a Christian, y yo era un cristiano and he was still a Catholic. y él aún era católico. I remember when we used to go to Catholic school together, Recuerdo cuando íbamos al colegio católico juntos, and we would go to CCD, Catecismo, íbamos a catecismo and we didn't like to go, y no nos gustaba ir and we would skip. y faltábamos. Our parents thought we were going to catechism, Nuestros padres creían que estábamos yendo a catequismo, but instead we would go to McDonald's. pero en vez íbamos a McDonald's. Young people think religion is boring. Los jóvenes piensan que la religión es aburrida And remember those days where we didn't want any religion, y recordamos esos días, pero no queríamos nada de religión. even though our parents took us to church. Aunque nuestros padres nos llevaban a la iglesia, Jesus was not in our life. Jesús no estaba en nuestras vidas. But when I ran into him about 10 years after high school, Pero después de que me crucé con él 10 años después de la secundaria, I told him my testimony, le conté mi how testimonio, I had become a Christian. cómo yo me había hecho cristiano. And so he received the Lord as his Savior with me. Así que él recibió el Señor como su Salvador conmigo. He became a Christian. Él se hizo cristiano. Years later, he married a Christian girl. Años después se casó con una joven cristiana. They began to attend church together. Empezaron a asistir a la iglesia juntos. They had 3 beautiful children. Tuvieron 3 hermosos hijos. And while they were raising their kids, Y mientras criaban a sus hijos, he had a terrible accident, él tuvo un accidente terrible and he was paralyzed from the chest down. y él fue paralizado del pecho hacia abajo. I remember my wife and I were just returning from our honeymoon. Recuerdo mi esposa y yo estábamos recién regresando de nuestra luna de miel. And when we found out, we got on a plane, we went to Alabama to be with him. Y cuando nos enteramos, tomamos un avión y fuimos a estar con él. It was a great tragedy. Fue una gran tragedia. And we were there in the hospital with him. Y estábamos ahí en el hospital con And él. he could not move, Y él no podía moverse. but he was so full of faith Pero él estaba tan lleno de fe that I went in to see him and to pray for him. que yo entré ahí a orar y a verle. And he says, Raul, God is with me. Y él me decía, Raúl, Dios está conmigo. I have the peace of God. Yo tengo la paz de Dios. God has given me a pulpit. Dios me ha dado un púlpito. My pulpit is my paralyzed body. El púlpito es mi cuerpo paralizado. Family members who I haven't seen in years are coming to visit me. Familiares que no me han visto en años están viniendo a And they're visitarme. coming to the hospital. Y están viniendo al hospital. And they come in with long faces Y vienen con caras because alargadas. they see the tragedy that I'm going through. Porque ven la tragedia por la cual estoy And atravesando. I have a great opportunity to preach about the gospel to each one of them. Y tengo una gran oportunidad de predicarles evangelio a cada uno. And I was surprised. Y yo estaba I had sorprendido. never seen this work that way before. Yo nunca había visto este tipo de obra. And when I walked out of that room, Y cuando salí de esa habitación, I was crying yo estaba llorando. because he was the one that was going through the suffering, Porque él era el que estaba atravesando el sufrimiento, but he was more on fire than I was. pero él estaba más en fuego que yo. He was more full of God than I Él was. estaba más lleno de Dios que ni yo. I was just crying Yo solo lloraba because of the anointing and the grace of God upon his life. por la unción y la gracia de Dios sobre su vida. And he used that for the benefit of God. Y él utilizó eso para el beneficio de And Dios. many family members that he'd been preaching to for years Y muchos familiares a los cuales él les había estado predicando por años came to know Jesus as the Lord and Savior because of his tragedy. vinieron a conocer a Jesús como su Señor y Salvador por su tragedia. When we see in the life of Paul in the New Testament, Cuando vemos la vida de Pablo en el Nuevo Testamento, he was going through some type of suffering. él estaba atravesando algún tipo de sufrimiento. And 3 times he asked the Lord. Y 3 veces le preguntó al Señor, He said, Lord, take this suffering. Señor, quita de mí este sufrimiento.
There's a lot of questions about what the suffering was. Hay muchas preguntas acerca de cuál era ese sufrimiento. Was it a physical ailment? Si era una dolencia física Was it that he was a stutterer, he could not speak well? o era que tartamudeaba, no podía hablar bien. Some people said he had problems with his eyes. Algunos dicen que él tenía problemas con su vista. The theologians have many ideas, Los teólogos tienen muchas ideas, but nobody knew the pain that he was going through. pero nadie conocía el dolor por el cual estaba atravesando. Nobody ever knows the pain that you go through. Nadie conoce el dolor por el cual tú estás And 3 atravesando. times the great apostle Paul asked God to take away that suffering. Y 3 veces el gran apóstol Pablo le pidió a Dios que le quitara ese sufrimiento. And God said, no, Y Dios dijo, no, there's a purpose. hay un propósito. You might not know what it is now, Tal vez no sepas cuál sea ahora, but one day you will know. pero un día sabrás. Meanwhile, Mientras tanto, say with me, meanwhile, di conmigo, mientras tanto, that's the problem. ese es el problema. Meanwhile, Mientras tanto, until you know why, hasta que tú sepas por qué, Lord, how? Señor, ¿cómo? How can I go through this? ¿Cómo puedo atravesar por When esto? nobody else really knows how deep it is. Y nadie sabe qué tan profundo es. And God told him, no, I'm not going to take it away. Y Dios dijo, no, yo no te lo voy a quitar. That pain and that suffering is going to stay. Ese dolor y sufrimiento se va a quedar. Faith will not remove your pain. La fe no removerá tu dolor. But here's what I have for you, Pero Paul. he aquí lo que tengo para ti, Pablo. My grace is sufficient. Mi gracia es My suficiente. grace is sufficient. Mi gracia es My suficiente. grace is sufficient. Mi gracia es suficiente. The grace of God is available to you and to me. La gracia de Dios está disponible para ti y para Whether mí. your pain is small or big, Sea tu dolor grande o pequeño, His grace is available to us. su gracia está disponible para nosotros. Job was a man of great faith, Job era un hombre de gran fe and yet he still felt deep pain. y aún así sentía gran dolor. Number 2, when you choose faith in the midst of suffering, Número 2, cuando escoges la fe en medio del sufrimiento, it will not stop the questions. no frenará las preguntas. The questions will keep coming. Las preguntas continuarán viniendo. In the book of Job, we see 2 chapters of great faith, En el libro de Job vemos 2 capítulos de gran fe, followed by 35 chapters of great questions. seguido de un 35. un capítulo de 35 capítulos. 35 capítulos de muchas preguntas. 2 chapters of great faith, 2 capítulos de gran fe, immediately followed by 35 chapters of great questions. inmediatamente seguido 35 capítulos de muchas preguntas. He wasn't the only one with questions. Él no era el único con preguntas. The prophet Jeremiah, El profeta Jeremías, he couldn't preach without crying. él no podía predicar sin llorar. He kept questioning God. Él continuaba cuestionando a Dios. How could you allow such suffering among your people? ¿Cómo puedes permitir tanto sufrimiento entre tu pueblo? Even David, the great king of Israel, Aún David, el gran rey de Israel, he wrestled with questions for many years. él luchó con muchas preguntas por años. He was hiding from King Saul. Él se escondía del rey Saúl. He didn't know whether he would live Él no sabría si viviría to see the prophecy that he will be king one day. para ver la profecía que se convertiría en rey un día. In Psalm 13, En Salmos 13, he said, "How long, O Lord? ¿qué tanto, Señor? How long? ¿Qué tanto ¿Hasta tiempo? cuándo?" ¿Hasta cuándo? Which is what we shout when we are in the midst of suffering. ¿Qué es lo que nosotros gritamos cuando estamos en medio del How sufrimiento? long, O Lord? ¿Hasta cuándo, Señor? David said, Dijo David. "Will you forget me forever? ¿Me olvidarás para siempre? How long will you hide from me?" ¿Hasta cuándo te esconderás de mí? That's how we feel in suffering. Así nos sentimos en el sufrimiento, Ignored by God. ignorados por Dios, And we want to know how. y queremos saber cómo. Paul was in prison for 2 years Pablo estaba en la prisión por 2 años in Caesarea. en Cesarea. And even though his best years as an apostle, Y aunque fueron sus mejores años como apóstol, maybe it was in those prisons tal vez fue en esas prisiones and going through that suffering y atravesando por ese sufrimiento that he learned that the Holy Spirit que él entendió que el Espíritu Santo could pray for him when he couldn't pray anymore, podía orar con él cuando él ya no podía orar más, because he had run out of painful words. porque él ya no tenía más palabras dolorosas.
How many have run out of prayers to say to God? ¿Cuántos muchas veces han quedado cortos de oraciones para Dios? We don't know what else to say. No sabemos qué más decir. Paul used to say, I pray with my mind, Pablo decía, yo oro con mi mente, but then I also pray in the Spirit. pero también oro en el Espíritu. I learned that when I was in prison, Aprendí eso cuando estaba en la prisión, when I was suffering, cuando estaba when sufriendo, it took so long to get out of prison, cuando me tomó tanto tiempo when para I salir de la thought like prisión, David thought, cuando yo pensaba como pensaba that David, God had forgotten about me, que Dios se había olvidado de mí, when God was hiding from me, que Dios estaba escondiéndose and de I mí, didn't know what else to say to God. y yo no sabía qué más decirle a Instead of Dios. cursing God, En vez de maldecir a instead of Dios, cursing the Romans, en vez de maldecir a los I began to romanos, pray in the Spirit. yo empecé a orar en el Because when I Espíritu, pray in the Spirit, porque cuando oro en el Espíritu, He helps me in my weakness. Él me ayuda en mi debilidad. That's in Romans 8:26. Eso está en Romanos 8:26. We don't know how to pray, No sabemos cómo orar, but the Spirit intercedes for us pero el Espíritu intercede por nosotros in groanings and ways that words cannot express. en gemidos y palabras que no se pueden expresar. Pray in the Spirit. Orar en el Espíritu. He said, He who searched our hearts knows the mind of the Spirit. El que registra nuestros corazones conoce la mente del Espíritu, because the Amen. Spirit intercedes for the saints in accordance to the will of God. Porque el Espíritu intercede por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pray in the Spirit. Ora en el Espíritu. That's what Paul discovered. Eso fue lo que Pablo descubrió. When you avail yourself of the grace of God, Cuando te agarras de la gracia, la gracia de Dios and you pray in the Spirit, y oras en el Espíritu, God will strengthen the weak. Dios va a fortalecer a los débiles. Even through the mouth of Jesus, Aún a través de la boca de Jesús. when he was going through great suffering, Cuando él estaba atravesando por gran sufrimiento, questions came out of his heart. preguntas salieron de su corazón. It's not a sin to question God. No es un pecado cuestionar a Dios. When my children were little and they were growing up, Cuando mis hijos estaban pequeños y crecían, they had a lot of questions. tenían muchas preguntas. They don't know anything. No sabían nada. And I wanted to give them the answers. Y yo quería darles la respuesta. Even Jesus came to his Father Aún Jesús vino a su Padre right before the crucifixion, antes de la crucifixión, when he was wrestling in that agony. cuando estaba luchando con esa agonía. And he said, Do I really have to do this? Y dijo, ¿en realidad tengo que hacer esto? Do I really have to go through this? ¿En verdad tengo que atravesar por His esto? stress was so great, the Bible says that his sweat pores were bleeding blood. Su sufrimiento era tan fuerte que dice la Biblia que por sus poros sudaba sangre. Is there no other way to do this? ¿No hay alguna otra manera de hacer esto? So no, choosing faith will not stop the questions. Así que no, escoger fe no frenará las preguntas. And number 3, Y número 3, choosing faith when you're suffering will not give you a logical reason for your suffering. y el escoger fe durante tu sufrimiento no te dará Choosing faith in the midst of suffering el escoger el sufrimiento, fe en medio del sufrimiento will not create logical reasons no creará razones lógicas for your suffering. para tu sufrimiento. And we see that in the story of Job. Y vemos eso en la historia de Job. The God of the universe is having a conversation with Satan Dios, el Dios del universo está teniendo una conversación con Satanás about how he can test Job de cómo puede poner a prueba a Job to see how much Job can handle and still love God. para ver cuánto más puede resistir Job y amar a Dios. I don't like that story. A mí no me gusta esa I don't like the historia. idea of God and the devil discussing my life A mí no me gusta la idea de Dios y el diablo hablando acerca de mi vida and to see how I can be tested. y cómo puedo yo ser probado. But that's part of the point. Pero ese es parte del punto. We don't know what's going on behind the scenes. No sabemos qué está ocurriendo detrás del telón. God will never let us know Dios jamás nos dejará saber because he understands our fears. porque Él entiende nuestros temores. But when we love God, Pero cuando amamos a Dios, God has a perfect plan for our life. Dios tiene un gran propósito para nuestra vida. And even though it doesn't make sense, Y aunque no tenga sentido, we understand through the story of Job and all the other stories we see in the Bible entendemos a través de la historia de Job y otras historias de la Biblia that sometimes it has nothing to do with us being a bad person que muchas veces no tiene nada que ver con nosotros ser una mala persona or because of something that we did wrong. o por algo que hicimos mal.
But when we go through suffering, Pero cuando atravesamos por el sufrimiento, it comes along with a lot of other things. viene en conjunto con otras cosas. Depression, Depresión, questions. preguntas. But in the midst of all that suffering Pero en medio de todo ese sufrimiento and all the questions y todas las and the preguntas fact that it doesn't even make spiritual sense, y el hecho de que ni siquiera hace sentido espiritualmente, we need to know necesitamos saber that responding in faith is still the best option. que responder en fe es aún la mejor opción. When we choose faith in the midst of suffering, Cuando escogemos la fe en medio del sufrimiento, even like Job did, aún como hizo Job, the rest of the people that are around us may think that it's crazy. el resto de las personas alrededor pensarán que es locura. You know, Job had 3 friends that came to visit him, Sabes, Job tuvo 3 amigos que vinieron a visitarle and they looked at this illogical situation. y observaron esta situación ilógica. A man of great faith Un hombre de gran fe is not going through great suffering. no está pasando por gran sufrimiento. And so when they arrived at Job's house, Así que cuando llegaron a la casa de Job, they too tore their clothes. They tore their clothes. ellos también se rasgaron las vestimentas, They sprinkled dust on their heads se tiraron polvo sobre sus cabezas, because they saw the great suffering, porque vieron el gran sufrimiento. and that caused them suffering. Y eso les causó a ellos The sufrimiento. Bible says when one of us suffer, we all suffer together. La Biblia dice que cuando uno sufre, todos sufrimos juntos. We all feel pain. Todos sentimos dolor. And then they just sat on the floor Y luego solo se sentaron en el suelo for 7 days, por 7 días and they didn't say a word. y no dijeron una sola palabra. I believe that when somebody's going through great suffering, Yo pienso que cuando alguien está atravesando por un gran sufrimiento, there's no need for words. no hay necesidad de palabras. Just be with them. Solo está con ellos. Just let them know that you're there, Déjales saber que estás ahí, that they can count on you if they need anything. que pueden contar contigo si necesitan algo. That's what his 3 friends did. Eso fue lo que hicieron sus 3 amigos. They just sat on the floor Solo se sentaron en el for suelo a whole week por una semana and didn't say a word. y no dijeron una sola palabra. But that was the only thing they did right. Pero eso fue lo único que hicieron correctamente. But after 7 days, Pero después de 7 días they began to have arguments. empezaron a tener discusiones And each of them gave an idea of why maybe God was punishing him. y cada uno de ellos compartió su idea de por qué Dios le estaba castigando. They told him, well, you must have done something wrong. Le dijeron, tú tuviste que haber hecho algo malo. Some of them were more political in the way they said it. Algunos de ellos fueron más políticos de la manera como lo dijeron. Well, Job, maybe you just went the wrong way and this is God correcting you. Job, puede ser que fuiste por el camino equivocado y esto es una corrección de Dios. But the message was the same from all of them. Pero el mensaje era el mismo de todos de ellos. But all Job desired Pero lo único que deseaba Job was to be vindicated by God. es ser reivindicado por Dios. He wanted God to agree with him Él quería que Dios se pusiera de acuerdo con él, that what he was going through was not his fault. que por lo que él estaba atravesando no era su culpa. In Job 10:21, En Job 10:21, he said, I will say to God, do not condemn me, but tell me what charges you have against me. en Job 10:21, No me condenes, pero dime qué cargos tienes contra mí. Later in 10, that's 10:2, in verse 10, in chapter 10, verse 3, Job said, does it please you to oppress me? Capítulo 10, verso 3. ajá, ¿Te complace oprimirme? You to spurn the work of your hands que deseches la obra de tus manos while you smile on the schemes of the wicked? y que favorezcas los designios de los impíos. So Job was saying, why are you punishing me and the wicked? They're okay. Porque Job decía, ¿por qué me estás castigando a mí y los impíos están bien? He was questioning God Él estaba cuestionando a Dios because he didn't know or couldn't find any sin in his life. porque no podía encontrar ningún pecado en su vida. He was a righteous man. Él era un hombre justo. When the 3 friends ran out of ideas, Cuando los 3 amigos ya habían terminado, ya no tenían más ideas, Job had a final response to them. Job tenía una respuesta final para ellos. In chapter 27 and verse 2, En capítulo 27, verso 2, verso 2, as surely as God lives, who has denied me justice, the Almighty, who has made me taste the bitterness of my soul, as long as I have life within me and breath of God in my nostrils, my lips will not speak wickedness and my tongue will not utter deceit. vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que
amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya alito de Dios, 27, 2, Ajá. 3 y 4. 2, 3, 4, y mis narices, mis labios me hablarán inseguridad, ni mi lengua pronunciará engaño. In chapter 27, verse 5, he says, I will never admit you are in the right till I die. I will not deny my integrity. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No, verse- no verse quitará, 6. no quitará de mí mi integridad. I will maintain my righteousness and never let go of my conscience. I will not reproach me as long as I live. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. He was responding to the attacks of his friends. Él estaba respondiendo a los ataques de sus He was amigos. defending himself Él se estaba defendiendo because they came with a bad attitude. porque ellos vinieron con una mala actitud. There must be sin in your life. Tiene que haber pecado en tu vida. Job was a righteous man. Job era un hombre justo. He tried to defend himself. Él trató de defenderse. Maybe that's why the suffering came. Tal vez por eso vino el sufrimiento. He was so good. Él era tan justo, He was so righteous. era tan justo, He needed a touch of the Lord. él necesitaba un toque del Señor. And so later, finally, God responds. Y luego finalmente Dios responde. And what do you think God said? ¿Y qué crees que Dios le respondió? Is he going to agree with Job? ¿Va a ponerse de acuerdo con Job? Or is he going to comfort Job in his pain? ¿O va a consolar a Job en su dolor? In chapter 38, En capítulo 38, beginning from verse 1 to verse 5, del 1 al 5, then the Lord answered Job out of the storm. entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. I want you to stop a minute. Quiero que pares un momento. It was a storm that killed all of his children. Era una tormenta que había matado a todos sus hijos. If he had been looking for answers somewhere else, Si él había estado mirando por respuestas en algún otro lugar, he would have missed the Lord speaking to him. se había perdido del Señor hablándole a él. God spoke to him out of the storm. Dios le habló a él desde la tormenta. It's in the storm, Es en la the tormenta. very storm that may bring the suffering, En la misma tormenta que puede traer el sufrimiento, where God will give you the greatest revelation of himself. donde Dios te dará la mayor revelación de sí mismo. David said it like this: David lo dijo así. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, Y aunque camine por el valle de la muerte, in that place, en ese lugar, in the valley of the shadow of death, en el valle de la sombra de la muerte, you will serve me a great table me servirás una gran mesa in the presence of my enemies. delante de mis enemigos. When we go through suffering, Cuando atravesamos por sufrimiento, don't miss the opportunity to receive something from God. no te pierdas la oportunidad de recibir algo de Dios. It was an opportunity that you don't want to pass up Es una oportunidad que tú no quieres perderte, because God wants to reveal himself to you. porque Dios se te quiere revelar. In verse 2 it says, Who is it that darkens my counsel with words without knowledge? ¿Quién es que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? He was referring to Job's three friends Se estaba refiriendo a los tres amigos de Job, who had all these theories. que tenían todas estas teorías, And God says, Who are they? y Dios dice, ¿quién son ellos? They don't know my counsel. Ellos no conocen mi consejo. They have words but no knowledge. Tienen palabras, pero no sabiduría. People come with well-meaning intentions Las personas vienen con buenas intenciones because they see your pain. porque ven tu dolor, And what they do is they add more pain y lo que hacen es adicionar más because they're dolor speaking words without knowledge. porque están hablando palabras sin God conocimiento. says, don't listen to them. Dios dice, no los escuches, Love them. ámalos. They have good intentions. Tienen buenas They see intenciones. your pain. Ven tu dolor, But listen to me and not to them. pero escúchenme a mí y no a Because ellos, their words are without knowledge. porque sus palabras son sin In conocimiento. verse 3, Versículo 3. brace yourself like a man. I will question you and you answer me. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Now God changes everything. Ahora Dios voltea todo. 35 chapters of questions. 35 capítulos de preguntas. And God is just up there waiting. Y solo Dios está ahí esperando. When everybody ran out of questions, Cuando ya todos se quedaron sin más preguntas, God says, now it's my turn. dice Dios, ahora es mi turno. But I'm not going to give you answers. Pero yo no te voy a dar respuestas.
I'm going to ask you some questions. Yo te voy a hacer algunas preguntas. Things are getting good now. Ahora las cosas se ponen mejor. God is ready not just to show that He is God, Dios ahora se alista no para mostrar de que Él es Dios, but how little we are pero qué tan pequeños somos and how nosotros little we know. y qué tan poco sabemos. The Bible says, as high as the heavens are from the earth, Qué tan altos son los cielos de la tierra. that's how high God's thoughts are above our thoughts. Así son los pensamientos de Dios más altos que los nuestros. God said, are you ready? ¿Estás listo? Dice Dios. I'm going to ask you some questions. Yo ahora te voy a hacer unas preguntas. Brace yourself Ciñe tus lomos like a man. como varón. Where were you when I laid the earth's foundation? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? He didn't have to ask anymore. Él ya no tenía que preguntar más. Who marked off its dimensions? ¿Quién marcó sus dimensiones? Surely you know. De seguro tú sabes. Who stretched a measuring line across it? ¿Quién puso una medida, un metro de medida alrededor? He began to show Job how little he was. Él empezó a mostrarle a Job qué tan pequeñito era. Because Job thought he was the center of the universe. Porque Job pensaba que él era centro del universo. And that's how everybody feels when we go through suffering. Y así es como todo el mundo se siente cuando pasamos por sufrimiento. Why me, oh Lord? ¿Por qué yo, oh Dios? I'm the only one that's ever gone through Yo this. soy el único que he atravesado esto. But the Bible says, don't be deceived. La Biblia dice, no seas engañado. Your brethren throughout the whole world Tus hermanos por todo el mundo go through the same suffering. pasan por el mismo sufrimiento. We share a common denominator. Compartimos un denominador común. We are in the world. Estamos en el mundo. And Jesus says, in the world you will have suffering. Y Jesús dijo, en el mundo tendrás sufrimiento. Whether you're good or whether you're bad. Seas bueno o seas Whether you're malo. a Christian or whether you're not a Seas Christian. cristiano o no lo seas. Accidents happen. Accidentes ocurren. Tragedies happen. Tragedias ocurren. But I am the Lord. Pero yo soy el And Señor. I'm doing something behind the scenes that you don't know. Y yo estoy haciendo algo detrás del telón que tú no conoces. I cannot reveal these things to you. Yo no te puedo revelar estas cosas. But trust me, Pero confía en mí. my grace is sufficient. Mi gracia es My suficiente. grace is sufficient. Mi gracia es My grace suficiente. is sufficient. Mi gracia te es suficiente. These are some of the deepest revelations in the whole Bible. Esta es una de las más grandes revelaciones en toda la The Biblia. things that God revealed to Job. Las cosas que Dios le reveló a Job. Because when we go through great suffering, Porque cuando atravesamos por gran sufrimiento, it has the potential to bring us closer to God tiene un potencial de acercarnos más a Dios and help us know God more. y ayudarnos a conocer a Dios más. It is one of the greatest keys to intimacy with God. Es una de las claves para tener intimidad con Dios. I've known many spiritual men and women in my life, Yo he conocido muchos hombres y mujeres espirituales en mi vida and the ones who have gone through the greatest suffering y los que han atravesado por mayor sufrimiento are the most spiritual ones. son los más espirituales. There's like a special anointing upon their life. Es como hay una unción especial sobre sus vidas. There's a special humility in the way they live. Hay una humildad especial de la manera que viven. They know how great God is. Ellos conocen que tan grande es Dios. Job said, I know, Lord, that you can do all things, and no plan of yours can be stopped. That's in Job 42:2. 42. Okay. Okay, go ahead. I know, Lord, that you can do all things, Yo sé, Señor, que tú puedes hacer todas las cosas and no plan of yours can be stopped. y ningún plan tuyo puede ser frenado. In 42:3, he said, who is it that obscures my counsel without knowledge? Dice, ¿quién es que oscurece mi consejo sin conocimiento? Surely I spoke of things I did not understand. De seguro hablé cosas que yo no entendía. This is Job saying Este this. es Job diciendo esto. It's all speculation, Todo es especulación, because when we are in suffering, porque cuando estamos en sufrimiento, we're surrounded by darkness. estamos rodeados por oscuridad. Job said, everything I said it without knowledge. Job dijo, todo lo que dije lo dije sin conocimiento. I spoke of things I did not understand. Hablé de cosas que yo no entendía, Things too wonderful for me to know. cosas maravillosas para yo que no comprendía. But oh God, you said, listen now and I will speak. Pero yo dije, oh Dios, escucha ahora y yo hablaré. God told him, Dios le dijo, listen now and I will speak. oye ahora y hablaré. And I will question you, Y te preguntaré and you shall answer me. y tú me responderás. And this was his conclusion. Y esta fue su conclusión. My ears had heard about you, Mis oídos habían escuchado de ti, but now my eyes have seen you. mas ahora mis ojos te ven. Can you see God in your pain? ¿Puedes ver a Dios en tu dolor?
Therefore I despise myself, Por lo tanto, me desprecio, desprecio a sí mismo and I repent in dust and ashes. y me arrepiento en cenizas y polvo. A lot of things about faith don't make sense Muchas cosas acerca de la fe no hacen sentido for those who live outside of the family of God. para aquellos que viven fuera de la familia de Dios. But eventually, God's greatest triumphs, Pero eventualmente los grandes triunfos de Dios what appeared to be the greatest losses, aparecerían ser las pérdidas más grandes. God has a purpose. Dios tiene un propósito. The Bible says the cross, the message of the cross is foolishness La Biblia dice que el mensaje de la cruz es necedad for those who are perishing. para aquellos que perecen, But for those of us that are being saved, pero para aquellos de nosotros que estamos siendo salvos, it is the power of God. es el poder de Dios. I will say something about Job's wife. Diré algo acerca de la esposa de Job. She did not agree with the faith of Job. Ella no estaba de acuerdo con la fe de Job. It's common in marriage. Es común en el matrimonio. The Bible says two is better than one, La Biblia dice que mejor son dos que uno, because if one falls, porque si el uno cae, the other lifts them up. el otro le levanta. Don't get angry at your husband's lack of faith No te enojes con la falta de fe de tu or esposo at your wife's lack of faith o la falta de fe de tu esposa or because your wife doesn't understand your faith o porque tu esposa no entiende tu fe or your husband doesn't understand your faith. o tu esposo no entiende tu fe. This is why God put you together, Por eso fue que Dios los unió, to lift each other up. para que se levanten mutuamente. She kept telling Job, why don't you just curse God and die? Ella continúa diciéndole, ¿por qué no maldices a Dios y muérete? She was angry. Ella estaba enojada. She had lost all her children. Ella había perdido todos sus hijos. Curse God and die. Maldice a Dios y muérete. But he did not curse God. Pero él no maldijo a Dios. He chose faith, Él escogió la fe and we can too. y nosotros también. And to close, there's three things real quick I just want to throw Y para cerrar, tres cosas que quiero mencionar. that faith can do in the midst of suffering. Lo que la fe puede hacer en medio del sufrimiento. It will bring you closer to God. Te acercará más a Dios. It will remind you that God is in control, Te recordará que Dios está en control. and it's your worship toward God. Y es tu adoración hacia Dios. When you choose faith Cuando escoges fe in the midst of suffering, en medio del sufrimiento, when you have questions, cuando tienes preguntas, that faith is a precious gift to God. esa fe es un regalo precioso para Dios. Whenever we worship God, Cuando adoramos a Dios, it's a gift to God, es un regalo para a Dios. sacrifice of praise. Es un sacrificio de alabanza. But when you worship God in the midst of suffering, Pero cuando adoras a Dios en medio de tu sufrimiento, it's like gold to es God. como oro para Dios. It is a most precious faith. Es la fe más preciosa. I want us to stand today. Quiero que nos pongamos de pie. And as we close in prayer, Y en cuanto cerramos en oración, I pray that you are able to receive the grace that God has available for you oro que puedas recibir la gracia que Dios tiene disponible para ti, to make you stronger. para fortalecerte. I pray that at the end of this meeting today, Oro que al final de esta reunión hoy, you don't say words, but you come and you give the family members a hug. tú no digas palabras, pero dale a los miembros de la familia un abrazo. Anita, te queremos mucho. Anita, we love you. Milagro, te amamos. Milagros, we love you. Ruby, te queremos mucho. Ruby, we love you. La gracia de Dios está disponible. God's grace is available. Lo que ellos necesitan no son consejos ni palabras, What they need is not advice or words, sino la gracia de Dios just the grace of God y la fortaleza que podemos darle con un abrazo. and the strength that we can offer them through a hug. Heavenly Father, today we thank you. Padre Celestial, hoy te damos gracias. We thank you because even though pain hurts, Te damos gracias porque aunque el dolor duele and it may have a purpose that we do not yet understand, y puede tener un propósito que aún no entendemos, where would we be? ¿dónde estaríamos? How would we feel ¿Cómo nos sentiríamos if we did not have your grace? si no tuviéramos tu gracia? If we did not have the hope Si no tuviéramos la esperanza of the resurrection de la resurrección and the possibility y la posibilidad of being reunited with our family members. de reunirnos con nuestros miembros de la familia.
We pray this day for comforts, Oramos en este día por consuelo, for the strength of the Holy Spirit, por la fortaleza del Espíritu Santo, that as we suffer together through this, que en cuanto atravesamos juntos este sufrimiento, that you will be glorified somehow. que tú seas glorificado de alguna manera. Our words are just words without knowledge. Nuestras palabras son solo palabras sin conocimiento. We trust you today. Confiamos en ti hoy. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén, 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 God amén. bless you. Que Dios les bendiga. Greet each other in the love of Jesus. Saludes en el nombre